Bien, buenas tardes con todos los presentes, con todas las personas que se han dado cita este día a estas horas de la tarde. Bienvenida a todas las personas que se unen desde Ecuador, Colombia, Perú, desde México también se conectan. Como siempre ya saben, en estos conversatorios, en estos espacios de reflexión, pretendemos ser bastante puntuales para respetar también su tiempo. El día de hoy nos hemos reunido para reflexionar y conversar de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Es algo que incluso con un grupo de compañeros hemos estado trabajando un poco para entender qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con las profesiones, con el trabajo, con la educación. Hace algunas semanas, en un grupo de chat que compartimos con Carlos, que es el expositor que ahora nos acompaña, él nos compartía un libro que me llamó mucho la atención, que justamente hablaba de esto, ¿no? De la amenaza de que en el futuro podamos ser reemplazados por un algoritmo. Así que le puse a Carlos y él muy generosamente aceptó, a pesar de, debo decirle que realmente he estado muy ocupado, pero ha hecho realmente una diferencia y quiero yo agradecerle profundamente por darse tiempo de estar aquí. Quiero presentarle, para que ustedes sepan quién es Carlos Zapata Cárdenas. Él es bibliotecólogo y archivista de la Universidad de la Salle en Colombia. Hacía memoria y ya eran como 15 años que justo tuve el gusto de conocerlo allá, justamente en la Universidad de la Salle en Bogotá. Un gran amigo y, por supuesto, un gran profesional. Él además tiene una maestría en documentación digital, una especialización en gerencia, en gestión gerencial, es de magíster en docencia, tiene estudios avanzados de la Universidad de Salamanca, incluso a nivel de doctorado. Tiene más de 25 años de experiencia docente y académica y sin duda esa visión nos va a enriquecer mucho en esta plática. Él ha sido jefe del archivo del Banco de la República, además director general del Archivo General de la Nación en Colombia. Bueno, con todo este bagaje de conocimientos, yo quiero, bueno, darle la más cordial bienvenida a Carlos, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento y de entrada ya ir planteando un poco esta duda que tenemos, sobre todo alrededor de las profesiones relacionadas con la información. Se dice que vivimos en la sociedad de la información, en la sociedad de los datos. Estos datos que se manipulan, que se analizan en base a algoritmos, ¿verdad? En base a computadoras, en base a estas tecnologías un poco esotéricas de machine learning, deep learning, inteligencia artificial. Y la duda es, ¿algún momento realmente los algoritmos podrán reemplazarnos? ¿Tendremos que preocuparnos o es una época más bien de transición y de preparación? Así que adelante, Carlos. Nada, Hugo, primero muchísimas gracias a ti por organizar este conversatorio, por invitarme. Quiero decir que después de que tuvimos esta conversación en el WhatsApp a raíz de este libro y que yo dije que sí, luego dije, bueno, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Porque primero estoy frente a un ingeniero experto y segundo, seguramente la audiencia que también hoy nos acompaña tendrá algún conocimiento en estas materias mucho más consistente y elaborado que el mío. Eh, para mí es más un punto de reflexión, como tú lo estás señalando. Y tiene que ver fundamentalmente con esas reflexiones que pocas veces nos hacemos o que a veces sí nos hacemos, pero que las dejamos pasar. Y curiosamente, este conversatorio que hoy estamos teniendo contigo y con tu audiencia, que sé que es muy nutrida y que está permanentemente atenta a la agenda que tú les estás poniendo, eh, eh, hablaba con unos colegas de la Asociación Latinoamericana de Archivos sobre un proyecto en el que estamos trabajando actualmente que tiene que ver con el perfil de la formación de los archivistas pensado hacia el año 2030. O sea, cuando discutimos esto era el año 2020, incluso me acuerdo que lo hablamos en el 2020, ya estamos en el 2022. El proyecto de investigación ya va avanzando apenas en sus primeras etapas. No tendremos unos resultados sino a finales del año, pero alguna vez nos hemos preguntado cuál es el perfil de ese profesional que requerimos en el año 2030. ¿Y por qué la reflexión es válida? Porque eso que tú mencionas de la datificación de la sociedad, porque hoy en día hablamos de datos absolutamente en todos los ámbitos de la actuación, no hay una iniciativa de gobierno
no hay una iniciativa privada, no hay una iniciativa personal, incluso que no incluya el análisis de algún dato. Siempre estamos tras la búsqueda de un dato para poder tomar una decisión y resulta que ahora esta sociedad explotó en el sentido literal con la gran cantidad de datos que tenemos. Y a eso se suma el aumento cada vez más geométrico de la información a nivel mundial, que nos está llevando a plantearnos en realidad cuál es el rol que los profesionales de información, y yo también pues quisiera circunscribirlo al ámbito de los archivos, por supuesto, sin dejar de lado también el ámbito de las bibliotecas y de otras profesiones con las que tenemos un contacto permanente, por ejemplo, con ustedes los ingenieros, ¿no es cierto? Es una sociedad digitalizada, como lo dicen muchos expertos, como el que estamos citando aquí, a Lucía Velasco. Sí, efectivamente, la digitalización llegó no solamente para quedarse, sino, y ahí empieza la reflexión, sino de pronto para desplazarnos probablemente. Yo planteaba, ¿será que nos van a reemplazar? ¿Nos van a desplazar? ¿O nos van a obligar a cambiar nuestras formas de ver el ejercicio de nuestra profesión y la propia formación en nuestras profesiones, ¿no es cierto? Nosotros todos los días estamos pensando en escenarios digitales. El ciudadano de a pie ya cada vez está más bancarizado y para bancarizarse necesita un dispositivo móvil, y el dispositivo móvil, sin que nosotros lo sepamos, ya tiene elementos ya tiene algoritmos. Él ya cuenta con esos modelos matemáticos que ayudan a que uno se pueda identificar con el dispositivo móvil o con el móvil a través de medios biométricos, el uso de la voz, el uso de la huella digital, el uso del rostro. Y eso pues es posible gracias a que hay un algoritmo, perdón, dentro del dispositivo móvil que nos está ayudando a hacer las cosas más fácil. Yo me acuerdo muy recientemente que antes, cuando uno tenía que entrar a una aplicación, las primeras aplicaciones de banca móvil que tuvimos en nuestros dispositivos móviles, nos obligaban a llenar una cantidad de datos y era un poquito incómodo, ¿no? El dispositivo era muy pequeño y cuando uno tenía que digitar los datos, pues se perdía, colocaba mal el dígito, etcétera, etcétera. Y ahora los bancos pusieron unos diseños unos algoritmos basados, pues por supuesto, en inteligencia artificial, que nos evitan tener que digitar algo. Entonces, ya simplemente él nos pone la carita y con la carita uno dice, listo, y ya estoy en la aplicación y ya me deja entrar, ya no tengo que digitar nada. Eso pues tendrá sus riesgos, pero no deja de tener unas enormes bondades. Y entonces reflexionaba como profesional de información, bueno, ¿y esto será que nos está llevando a un mundo en el que nosotros, sin darnos cuenta, le estamos entregando parte de lo que hacemos en una profesión a ese algoritmo? Y no puedo dejar de mencionar que no fue hace mucho, en el año 2017, tal vez, si mal no me acuerdo, o 2016, tuve una conferencia en la Universidad de La Salle, y ese mismo año una conferencia, creo que fue en Uruguay, en donde hablaba de estos temas del uso de herramientas como la inteligencia artificial para cierto tipo de actividades y de trabajos profesionales, desde el ámbito de la información, por ejemplo, desde el ámbito de la archivística, la posibilidad de que, como lo hace Google cuando identifica fotografías, o como lo hace Apple también, que lo hace igual en nuestros dispositivos móviles, que identifica fotografías duplicadas. Y entonces le dice, usted tiene una cantidad de fotografías duplicadas, las quiere eliminar, ¿para qué las quiere? Y a veces uno las ha duplicado porque las ha guardado en categorías o en carpetas distintas, pero es la misma foto. Y eso pasa con estas aplicaciones, que también las hay de comerciales, ¿no? Entonces uno compra la aplicación, la instala en su celular y la aplicación se encarga de irle señalando los archivos que ya tiene duplicados,
y si uno la programa, pues simplemente lo que hace es que los elimina. Los que trabajamos en las áreas de la información, yo no sé si a usted le habrá pasado como desde el ámbito de la ingeniería, nos da miedo decirle que me elimine la foto, porque uno dice, pero si será la misma. Entonces no sabemos, el algoritmo es capaz de identificar que son dos fotos iguales. Claro, claro. Entonces a eso, sí, adelante, sí, sí, No, no, dime. excelente. Solamente había en el chat alguien que solicitaba la referencia de a qué libro nos estamos refiriendo, y tiene que ver con el libro de Lucía Velasco, es una española, joven española, que es del libro del año 2020, es hecho en pandemia, o 2021 me parece que es, que habla de te va a sustituir un algoritmo, y ella hace un análisis sobre el futuro del trabajo en España, pero muchas de las reflexiones que ella hace realmente son aplicables para cualquier parte del mundo. Y justamente la cita que había puesto ahí Carlos me parece que es fundamental porque tiene que ver con la digitalización. Y yo respecto a la digitalización, Carlos, tengo como sentimientos encontrados. Por un lado, creo yo que es inevitable, es decir, creo que no nos podemos resistir a la digitalización. A veces creo que siento oír demasiado esta de la transformación digital. Eh, a veces digo, parece que se ha trivializado ese término, es decir, todos, parecería que todos vamos a transformarnos, tenemos que transformarnos y no hay otro remedio que transformarnos digitalmente. Por un lado, creo que es así, pero ¿qué plantea esa digitalización? Porque por un lado, como tú dices, la transformación digital se fundamenta en datos digitales, en documentos. Creo que el mundo de las ciencias de la información tiene mucho que aportar desde este enfoque de arquitectura de información, desde el enfoque de las taxonomías, desde el enfoque del orden y la clasificación, que no siempre es el enfoque que se tiene en las ciencias de la computación, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un aporte muy, muy grande. Pero por el otro lado, la tensión que yo detecto es que muchas veces, o sea, esta tecnología que parecería sacada de películas de ciencia ficción, que es el machine learning, que realmente es la tecnología como más básica, porque quizás lo que se nos viene, el deep learning, que es como el aprendizaje caso humano, es el que realmente nos va a poder reemplazar. Ya hay aplicaciones que justamente están clasificando información, están poniendo metadatos para que las máquinas puedan tomar decisiones. Ella con cierto temor, también con cierta duda, en que no solamente las acciones de clasificación de la información, digitalización de la información podrían potencialmente ser reemplazadas, sino que incluso profesiones como la del abogado, a la del médico, en donde en base a información, a procesamiento de información, una máquina podría recetarnos, podría un abogado, una máquina abogado podría decirnos en base a información y al procesamiento de mucha información, podría aprender. Por eso decía, Carlos, es como tener sentimientos encontrados. Desde tu perspectiva, sobre todo de docente y trabajando tanto tiempo en estas profesiones, ¿cuál crees que debe ser la posición del profesional? Por un lado, del profesional joven quizás, ¿no? Frente a esta realidad. Una realidad que nos debe estresar, una realidad que nos debe inquietar o una realidad que a lo mejor nos debe preparar. Yo creo que todas las anteriores. Es decir, a mí me parece que si no arrancamos por inquietarnos, que tiene que ver con eh, estar alerta ante un evento que podría llegar a ocurrir, que está asociado un poco a la desaparición de ciertas profesiones. Más adelante vamos a hablar de algunas que van a ser las más demandadas, pero ya hay autores que han escrito sobre aquellas que pueden llegar a desaparecer. Un artículo no muy reciente, un artículo de hace ya varios años, creo que tiene más de 10 años, hablaba que una de las profesiones que podría llegar a desaparecer con los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y particularmente cuando ya se empezaba a trabajar sobre la inteligencia artificial, era la profesión que tenía que ver con decía el texto de MIT, porque fue un texto de MIT, que era la de bibliotecario. Por extensión, podría también ser la de cualquier profesional de la información, de las ciencias de la información, ¿no es cierto? Cuando miraba yo ese texto, pues yo lo miraba un poquito como con reserva y decía, eso yo no lo veo tan claro. Han pasado más de 10 años y cada vez estoy comenzando también a entender que hemos dejado de tener esas alertas para decir,
Y si en realidad un algoritmo me reemplaza, ¿por qué lo va a hacer? ¿No es cierto? Entonces viene el otro componente, es cómo puedo yo trabajar sobre esas nuevas tendencias, esas nuevas iniciativas para poder estar a la par de esos desarrollos. Tú hace un momento mencionabas algo que es completamente cierto y es los conocimientos que tenemos desde el área de las ciencias de la información nos permiten ubicarnos en un contexto en donde podemos organizar el conocimiento, podemos definir taxonomías, hacer estructuras de clasificación, establecer estándares para describir esos contenidos. Y eso lo están haciendo muchas instituciones, incluso hoy en día que los grandes jugadores de la tecnología contratan por centenares a profesionales de las ciencias de la información para que les ayuden con la definición de significados, con el establecimiento de taxonomías, con procesos de interpretación incluso, para que los sistemas y los buscadores se vuelvan cada vez más eficientes. Y eso no es un trabajo que, para el que incluso, y valga la pena decirlo, los profesionales de las áreas de las ciencias de la información en América Latina estemos tan calificados. Y no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con lo que estamos aprendiendo o que no estamos activando esas alertas absolutamente a tiempo y podría uno quedarse sin una actividad profesional o una actividad laboral que la puede llegar a hacer una máquina, que la puede llegar a hacer un robot, si no lo miramos adecuadamente. Un ejemplo claro, los famosos bots que vemos hoy en día en muchas páginas web, los chatbots, ¿no es cierto? Ya muchas bibliotecas a nivel mundial, desafortunadamente no todas, o algunos dirán afortunadamente no todas, tienen desarrollos de inteligencia artificial con chatbots porque no tienen los recursos para contratar una persona que les desarrolle el chatbot. Y el algoritmo finalmente que hace esto, pues es un proceso tan básico que a uno le parece un poco difícil de entender, pero es una entrada, un proceso y una salida. Entonces al algoritmo se le enseña qué es lo que entra, cómo debe entenderlo y cuál es el resultado que debe dar. Suena simple, en realidad lo es, pero ese algoritmo aprende a hacerlo. Y entonces, como aprende a hacerlo, sustituye un rol que había en algunas bibliotecas, que era el rol del referencista que atendía la pregunta frecuente. Entonces, había una persona sentada en un puesto, o incluso podría ser de manera virtual, y recibía un chat y él lo respondía, pero era una persona detrás, respondiendo las preguntas frecuentes. Ya aprendió la máquina y entonces ahora lo hace la máquina. Ese referencista ya no tiene ese rol. Ya él estará haciendo otra cosa. Ojalá, ¿sí? Pero en cosas tan pequeñas como esas, es en donde nosotros no estamos viendo que hay cambios enormes y cambios gigantes y no advertimos que puede haber unos riesgos latentes respecto de lo que esos sistemas podrían llegar a ser basados en el conocimiento que nosotros tenemos, porque lo curioso es que el algoritmo tiene que aprenderlo. Y alguien le tiene que entregar, le tiene que entregar al algoritmo. Además, por varias razones, ¿no es cierto? Y aquí entra un poco el tema, del aumento de la población, el aumento de los usuarios, el aumento de la información, los volúmenes de información que se están dando gracias a la digitalización. Estamos volviendo a hablar de elementos en donde la gente piensa en cómo utilizamos energías limpias, en cómo utilizamos adelantos que nos garanticen que podemos lograr desarrollos y sostenibilidad en la especie humana, en una serie de aspectos que nosotros los hemos dejado de analizar adecuadamente y que son los que van generando que ciertas tareas, porque son tareas, puede que el concepto de profesión tenga vigencia por muchos años más, pero algunas tareas para las que ciertas personas se formaron o en las que se especializaron, sí tienden a desaparecer por la intrusión, si podemos decirlo de esa manera, no violenta, sino más bien casi que natural por el desarrollo de las tecnologías de la información espontánea, ¿no es cierto? Claro. Esto lleva años, no salió el tema del algoritmo ahora, se viene trabajando hace muchos años con los temas de los algoritmos y nosotros lo mirábamos como de manera desprevenida y un poco con desdén.
Y Ujú. ese desdén es el que nos trae ahorita a hacernos estas reflexiones, porque yo sí creo que hay actividades de la función que hacemos nosotros como profesionales de información que no las vamos a seguir haciendo porque las va a poder hacer una máquina de manera masiva, más precisa, con mayor nivel de calidad, sin quejas de ningún tipo, sin sindicatos que estén allí metidos en la mitad, y con con un absoluto nivel de eficiencia. Hay una pregunta muy interesante en el chat respecto a la confiabilidad de los algoritmos. Y para la gente que se está conectando, solamente aclarar, los algoritmos en general tienen que ver con procesos, procedimientos ordenados que pretenden hacer una tarea, resolver un problema, etcétera, etcétera. De hecho, el pensamiento algorítmico tiene que ver con el pensamiento matemático. Es con la llegada de las computadoras que los algoritmos permiten que estas computadoras, con estas instrucciones, hagan tareas de una manera más eficiente. Hace un momentito, Carlos decía, cuando estamos a nivel de un archivo digital comparando dos imágenes, dos documentos, ¿cómo realmente sabemos que estas imágenes son exactamente iguales? Bueno, claro, justo hay un algoritmo, ¿cierto?, de cálculo de códigos redundantes que se llama, que básicamente lo que hace la computadora es contar los bits, ¿no es cierto? Y para que dos archivos sean exactamente iguales, deberían tener la misma cantidad de bits. Claro, imposible que nosotros nos pongamos a contar los bits, no lo haríamos bien, y los algoritmos lo pueden hacer y nos ahorran mucho tiempo, lo que tú decías, ¿no es cierto? Pero Telma plantea esta duda que es importante, ¿hasta qué punto los algoritmos, por un lado, pueden ser confiables, pueden ser fidedignos? Y yo recuerdo, creo que es en el 2018, Europa saca la declaración de la ética de los algoritmos, ¿verdad? Porque finalmente los algoritmos, más allá de la inteligencia artificial, los algoritmos son programados o generados por personas. Y las personas debemos tener nuestra ética. Entonces, quizás ahí el punto de discusión es, eh, realmente los algoritmos, sí, podemos dejar nuestras manos, en nuestro futuro en manos de los algoritmos. Ahora, en cuanto a las búsquedas, en cuanto a la selección, esta es la duda. Por ejemplo, en Europa, muchas veces la selección de precalificación de un préstamo, para la calificación de un subsidio, etcétera, etcétera, muchas veces se depende de algoritmos. Ha habido casos legales en que muchas personas han demandado a bancos o entidades públicas justamente por una discriminación a través de algoritmos. Pues porque finalmente el algoritmo no piensa, pero el algoritmo también debe tener una ética. ¿Qué pensar al respecto de esto que nos plantean Telma, me parece? Sí. Sí, sí, mira, frente a esa pregunta que nos están haciendo, hay varios aspectos importantes para resaltar. El primero, eso que sucedió en Europa en el año 2018, tiene mucho que ver con los efectos de lo de Cambridge Analytica, ¿no es cierto? Entonces, la manipulación a través de algoritmos, porque finalmente eso fue lo que sucedió. Es decir, pura ingeniería social, pero ponen a un algoritmo a que haga las verificaciones y van llegando a segmentos que por alguna u otra razón tenían unos componentes en sus formas de ver la vida, de pensar, que los hacían susceptibles de ser manipulados. Y esta situación del uso de la ética de los algoritmos ha llevado a que en el año 2019 estuve en una conferencia de transparencia en Uruguay y el director de la unidad de transparencia acababa de terminar, yo llegué tarde a la conferencia, pero en las últimas conclusiones estaba hablando sobre el derecho de acceso a la información y cómo algunas personas, algunos ciudadanos habían comenzado a solicitar acceso a los algoritmos como parte de su derecho de acceso a la información. Es decir, porque el algoritmo me puede estar monitoreando, el algoritmo me está mandando información porque ha entendido un poco cuál es mi perfil y me manda información, el subconsciente va trabajando y, y me puedo inducir a tomar decisiones inconscientes que claramente son manipuladas. Y las personas habían manifestado ante ese organismo el derecho de acceder al algoritmo. Pero todos sabemos que además el algoritmo tiene como una cierta protección legal o una protección legal, entonces entran en colisión esos dos aspectos. Pero aquí el punto, el ejemplo que tú estás poniendo sobre la ética en el uso de los algoritmos es fundamental en dos sentidos. El primero es
que tiene que ver con dónde están almacenados los algoritmos. Es decir, el algoritmo como una entidad digital susceptible de ser almacenada, archivada, protegida, y algún día no me cabe duda de que la legislación probablemente va a llegar a evolucionar al punto en que algún juez federal o algún juez nacional o alguna autoridad internacional de estos grandes, digamos, instituciones que toman decisiones en derecho a nivel mundial, termine tutelándole el derecho a un ciudadano y diciéndole, usted tiene que permitirle que la persona tenga toda la información sobre el algoritmo, cómo está basado el algoritmo, qué es lo que está buscando, cuál es, y eso es documentación técnica. Hay una documentación asociada al algoritmo como un objeto digital. ¿Dónde están quedando? ¿Quién los está custodiando? ¿Dónde están los documentos técnicos que tienen que ver con el desarrollo de esas fórmulas matemáticas que son programadas en una máquina? Eso no nace de la nada, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. O sea, de alguna manera también es como la piedra de Rosetta, más o menos, pero en un formato digital. Pero por el otro, tiene que ver con la participación de los profesionales de información en el diseño de esos procesos de automatización que podrían no ser tan eficaces, porque lo señalabas tú, Hugo, son formulados por personas, programados por personas, así se usen niveles de matemática muy avanzada para poder generar los resultados esperados. Si el algoritmo es capaz de hacerlo con ese nivel de precisión, seguramente tiene que ver con quien hizo las entradas para que el algoritmo actuara y generara el resultado que se está esperando. Otra persona podría hacer un algoritmo que haga todo lo contrario a lo que está haciendo, por ejemplo, un algoritmo que me permita clasificar documentos de manera automática. Ya hoy en día se habla de la clasificación inteligente. Uno puede encontrar, y a los asistentes al conversatorio de hoy pueden encontrar en internet libres artículos en inglés principalmente sobre la clasificación inteligente basado precisamente en el uso de la inteligencia artificial y en la aplicación de algoritmos para hacer clasificación de información sin necesidad de que haya la intervención de una persona en esa operación. La persona intervino cuando el algoritmo fue formulado, pero después la máquina va aprendiendo. Y todavía eso es de la ciencia ficción, creo yo. Pues, ¿qué pasa si la máquina aprende de manera autónoma? Hasta ahora no ha logrado aprender de manera autónoma, necesita la intervención nuestra. Pero así como yo puedo clasificar un documento utilizando unas lógicas de la archivística, por ejemplo, o de la bibliotecología, para clasificar libros digitales en un sistema bibliotecario o documentos electrónicos en un sistema de documentos de archivo, alguien podría hacer lo mismo para recuperar documentos, para filtrar información, para desanonimizar información, para todo lo contrario, y ahí entra el componente de la ética del que tú estás hablando. Estamos en un momento, digamos, de transición en el que, como no hay muchas regulaciones alrededor del uso de los algoritmos en muchos aspectos, pues se están permitiendo hacer cosas que de pronto en unos años ya no van a ser tan legales o tan permitidas o tan libres, ¿no es cierto? En el mundo en el que nos movemos y particularmente en el mundo nuestro, en el de las ciencias de la información. Tenemos aquí, parece que ya la reflexión y la discusión se ha aprendido. Hay varias intervenciones y preguntas muy, muy interesantes. A propósito de lo que tú mencionas, quería hacer yo veía este año, sí, unas pruebas en esta máquina de inteligencia artificial que se llama Watson de IBM, y algunas pruebas de análisis justamente de discurso, porque mira, una de las cosas que la computadora le va menos bien es en entender el lenguaje hablado sobre todo. La computadora le va muy bien contando, haciendo operaciones matemáticas. La computadora es una campeona y nosotros no le vamos a ganar. La computadora aprendió hace 15 años a jugar ajedrez y nunca más le vamos a poder ganar ajedrez a la computadora. Pero unas cosas con las que estamos trabajando
todos los días es el lenguaje. Cuando se digitaliza y se hace OCR, lo que tú dices, Carlos, las computadoras cada vez más pueden empezar a identificar y dependiendo de los criterios y las reglas que les demos, empezar a clasificar. Oía con un poco de asombro y hasta susto de una computadora, de un programa, una solución de inteligencia artificial de Deep Learning que es capaz de discutir con una persona. Una persona tiene que hablarle y ella escucha y puede razonar al respecto. Ya hay, digamos, ya hay trabajo sobre eso. Claro, lo que pasa es que eso no se ha masificado y sinceramente esperemos que eso se demore un poco más. Pero claro, ahí tiene que ver con lo que tú también mencionabas. ¿Qué pasa con los trabajos? En esta época, en esta etapa de transición, seguramente pasó con las personas que eran choferes de los carros que eran tirados por caballos, esa profesión desapareció, o las personas que me acuerdo que aplastaban los botones de los ascensores, seguramente esa profesión también desapareció, y muchas van a desaparecer. Este libro de que tú haces mención de Lucía Velasco, se fundamenta, toma muchos datos de un libro de David Graeber, que es un antropólogo, que sacó un libro bastante gordo hace unos 3 años, 2018, que se llama en inglés Bullshit Jobs. Voy a traducir con el respeto a todas las personas que están aquí, pero se llama Trabajos de Mierda. Y claro, lo que dice él es que los primeros trabajos en desaparecer son los trabajos que no agregan valor. Y él define como un trabajo de mierda aquel que todos saben que no agrega valor y lo más grave es que quien trabaja, quien hace ese trabajo, también sabe que no agrega valor y aún así lo hace, pero porque tiene que estar ocupado en algo. Entonces dice, esos son los primeros trabajos que en el futuro van a desaparecer. Tomando algunas preguntas, tú mencionabas, Carlos, que algunos algoritmos evidentemente están protegidos legalmente. Nos pregunta Mariana, ¿y cómo se protege los algoritmos? También nos pregunta Telma, si los algoritmos pueden ser una innovación para que esto contribuya a favor de la transparencia, a favor de la ciudadanía. Y luego, Kennedy nos dice si el tema de la programación, por ejemplo, se debería enseñar a los niños, ¿no es cierto? Enseñar en las escuelas, o esta es un área reservada solamente para la ingeniería. Empiezo por la última. Lo que yo he leído digamos, de las aplicaciones de estas nuevas tecnologías denominadas de la cuarta revolución industrial, que en realidad no son tan recientes, porque empezaron a dar sus primeros pasos hace ya varios años, son más de 10 años, es que en muchos sistemas educativos están empezando a trabajar precisamente con la enseñanza de la programación. Y muy probablemente esa enseñanza de la programación va a llevar a que en las escuelas se empiece a enseñar también el desarrollo y la formulación de algoritmos, arrancando por cosas muy básicas. De hecho, cuando en instituciones educativas les enseñan a los niños a hacer robots muy básicos, ahí hay unos principios asociados a esto que estamos hablando. Y la mente del niño lo absorbe muy rápido. En programación, por ejemplo, en el caso de ustedes, los ingenieros, hace unos años era impensable que a uno le dijeran que no tenía que saber programación para hacer ciertas cosas, porque ya hay lenguajes de programación basados en algoritmo en donde uno simplemente le pone las entradas y le dice, yo quiero obtener esto, y él lo entiende y lo programa. Exactamente. Entonces, el ingeniero de sistemas ya seguramente no está centrándose en la programación, en el desarrollo de código, porque hay una máquina y hay un algoritmo que aprendió a programar. Sí, ¿No es cierto? un tema súper interesante, Carlos, y es que quizás ahí aclarar que el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico, que creo yo, desde mi punto de vista, tenemos que desarrollarlo todo, ingenieros, bibliotecólogos, médicos, abogados, es el pensamiento orientado a la resolución ordenada de un problema, a veces se lo vincula con la programación y la codificación. Yo creo que una de las profesiones que va a ser reemplazada rápidamente es el del programador. Sí. Porque ahora lo que tú dices, hay muchos programas, muchas aplicaciones basadas en lo que se llama low code, código bajo, digamos así, en donde solamente es cuestión de arrastrar y soltar cosas y tú no haces nada de codificación. La codificación, que suele ser la parte más engorrosa, saber la sintaxis, el lenguaje específico, etcétera, ya no va a ser un reino
propietario de los programadores, porque eso podrá ser, porque la computadora va a ser capaz de aprender esa sintaxis. Pero ¿quién le dice cómo resolver los problemas? Eso todavía afortunadamente no hay computadora que lo pueda hacer. Entonces yo creo que, sin duda, contestando a la pregunta de Kennedy, yo creo que es indispensable no enseñar a programar a los niños, sino desarrollar en ellos desde la temprana edad esta mentalidad y este pensamiento para ordenadamente solucionar problemas, ¿verdad? Entonces, porque luego podrán ser asistidos por una computadora o un programa de estos, solucionar los problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, y creo que los profesionales de las ciencias de la información, los bibliotecólogos, los archivólogos, los archivistas, están obligados de alguna manera a tener este pensamiento y seguramente dejarse asistir también por la programación. Sí, pero aquí hay un elemento interesante en lo que estás planteando y tiene que ver también con eh, el uso del algoritmo con fines, digamos, de mayor nivel, ¿no es cierto? Entonces, está ese algoritmo que es capaz de decir, yo puedo coger, por ejemplo, un documento y clasificarlo en una estructura de clasificación, ponerlo allí, pero pues digamos que eso no propiamente es lo que hace el archivista. El archivista en general está pensando es en la estructura como taxonomía. Entonces ya hay ejercicios que lo han hecho sobre todo del uso de la inteligencia artificial en la redacción de textos, analítica de textos. Y entonces el algoritmo aprende, por ejemplo, procesando todos los elementos que hay en un libro de un escritor, Gabriel García Márquez. Entonces aprende cómo el uso de los términos de la sintaxis, de la morfología de su producción literaria, y puede repetir algo nuevo con la misma lógica, y una persona que no conozca la obra de García Márquez o que no haya leído a García, o que haya leído a García Márquez, sí, pero que no conozca toda su obra, podría pensar que un enunciado X se le puede atribuir a él y lo hizo una máquina. Y lo mismo, sentencias o conceptos judiciales o jurídicos, que también se han hecho ejercicios y ponen a las personas a tratar de diferenciar, les ponen dos textos, pues hay experiencias, dos textos y digan, ¿cuál de estos lo hizo una persona y cuál de estos cree usted que lo hizo una máquina? Programada con inteligencia artificial. Y las personas no son capaces de diferenciar entre uno y otro. O sea, pues no saben quién hizo qué. Y eso tiene que ver con los modelos de elaboración también que estamos usando. O sea, yo sí creo que los algoritmos van avanzando a un punto tan alto que van a sustituir actividades tradicionales realizadas por profesionales de información que hace que a hoy o unos años atrás eran consideradas actividades de valor dentro de la profesión. Entonces, como por ejemplo, tener la capacidad de saber dónde ubico yo, en qué categoría de clasificación puedo ubicar un determinado libro en una biblioteca o un determinado documento en un archivo. Y eso pues seguramente hará o tendrá que hacer que nosotros comencemos a pensar de una manera distinta respecto del trabajo que vamos a tener que desarrollar como profesionales de información. Entonces, entender la lógica de cómo funcionan los algoritmos y la utilidad que puede tener para el trabajo que yo tengo, y más bien en ese trabajo donde la lógica impera y no donde la mecanicidad que permite la automatización funciona, y que ya eso lo hacía yo antes porque pues no lo podía hacer un robot, pero ahora sí lo puede hacer un robot. Entonces yo cambio y también debo subir de nivel. O sea, el profesional debe subir su nivel profesional de manera que pueda acomodarse al uso de su conocimiento en operaciones que sí le aporten valor al trabajo que estamos haciendo. Sin desconocer que habrá niveles, porque también aquí hay que entender esto, o sea, estamos en una sociedad desigual. Eso significa que habrá países, instituciones en las que nosotros estemos trabajando que tendrán la posibilidad de utilizar y de aplicar los avances de las tecnologías,
y otras que no tendrán esa posibilidad. O sea, en donde lo tradicional seguirá manteniéndose vigente con el riesgo de que en algún momento, cuando la tecnología se masifique y se logren niveles más de low cost, pues seguramente ahí sí a esa persona la van a reemplazar completamente porque una máquina va a poder hacer el trabajo. Y los tiempos de desarrollo, no sé, Hugo, si tú compartes esto, que son cada vez más cortos. O sea, antes se necesitaban 10 años para lograr un avance significativo. Hoy en día lo podemos lograr en probablemente 1 o 2, y la pandemia nos enseñó eso. En temas de la digitalización, muchas entidades que estaban mejor preparadas avanzaron, se anticiparon 4 o 5 años a los resultados que hubieran esperado si no hubiera habido pandemia, en cuyo caso la digitalización se convirtió en un elemento que impulsó la transformación digital sin estar planeada. Sí, sí, yo coincido en eso. Creo que la pandemia nos aceleró 5 años. Creo también un poco por lo que he visto en varias, con algunos clientes, que ha sido una transición desordenada, en muchos casos un poco, han tenido que ser como venga, ¿verdad? Sobre todo con poca preparación en el personal, en las capacidades, en las ofertas tecnológicas. Las soluciones suelen estar a la vuelta de la esquina, y eso, y cada vez más baratas respecto a muchos temas de computación, etcétera, etcétera. Pero creo que justamente ahí, pensando en la reflexión de este webinar, ahí es cuando hacen falta esos profesionales de la información que vayan dando la pauta de estos y acompañando estos procesos, digamos, de transformación. Claro, porque no es ponga usted un programa de inteligencia artificial para clasificar documentos o para generar contenido, lo que fuera, y esto lo hace como por arte de magia. Es decir, finalmente se necesita todavía neuronas humanas que acompañen ese proceso. Para no, hay dos preguntitas más. La una se refería a Mariana sobre el tema de la protección de los algoritmos. Mariana, un algoritmo, como hemos dicho, es una serie de pasos, ¿no es cierto? Para hacer un sándwich hay un algoritmo. Seguramente nadie protege la receta de cómo hacer un sándwich. Pero, por ejemplo, la receta de la Coca-Cola, que nadie la sabe, está muy bien protegida. Pasa lo mismo con algunos algoritmos computacionales, como por ejemplo el algoritmo de búsqueda de Google. Es un algoritmo que sabemos en general cómo funciona, pero si ustedes ven el paper o sea, el artículo científico académico de los fundadores de Google, se muestra cómo funciona en general el algoritmo, pero no se muestra exactamente las fórmulas, por decir de esta manera. Está protegida, ¿por qué? Porque es un invento, está protegido por derechos de propiedad intelectual, y además que le han sacado mucho provecho, ¿sí? Creo que hay que abogar en ese sentido, no sé si estés de acuerdo tú, Carlos, por la generación de algoritmos abiertos. Es decir, por lo menos los que solucionan los problemas de interés más social deberían ser, digamos, algoritmos abiertos para que puedan solucionar los principales problemas que nos atañen. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con eso. Y de ahí conectaba con lo de la conferencia de Uruguay, en donde se debatía sobre el derecho de acceso a la información al algoritmo, cuando ese algoritmo tiene una incidencia en derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, el derecho al trabajo. O sea, cuando me etiquetan y me buscan por una red social, un algoritmo busca y dice, descárteme estos que han mencionado estos términos o estas palabras en sentido negativo. Entonces, una persona podría ser descartada de un proceso de selección laboral porque tiene una ideología X y el algoritmo es programado con esa ideología. Eso, por ejemplo, va con el tema de la ética. Y Sí. ahí yo diría que debería uno trabajar sobre algoritmos abiertos para que los ciudadanos, pues no va a ser el ciudadano el común. Yo, por ejemplo, no sería capaz de escudriñar adentro del algoritmo porque no tengo la formación. Y se requiere una formación especializada. Pero por lo menos alguien me puede asistir a mí y me dice, aquí, mire, aquí hay un elemento en donde están identificando, entonces pueda pedir que ese componente del algoritmo sea sustituido, y ahí entonces hay una protección de un derecho, como la puede haber como puede haberla en temas de ciencia. Entonces el algoritmo podría buscar las personas que tienen algún tipo de enfermedad y que no sean involucradas en el proceso de selección por los costos que puede tener atender para esa empresa
las ausencias de ese empleado por su enfermedad. Y cosas similares. O sea, sí creo que así como hoy en día estamos hablando de ciencia abierta y estamos hablando de gobierno abierto, pues uno hablar de algoritmos abiertos tiene todo el sentido, a diferencia de aquellos algoritmos que son diseñados con fines eminentemente comerciales para generar una rentabilidad, porque son inventos que terminan siendo la fórmula mágica para que ese producto funcione de manera adecuada. Sí, a propósito también de otra inquietud respecto a si los algoritmos, Telman dice, los algoritmos nos pueden convertir en personas mecanizadas. Yo estaba pensando en otro famoso algoritmo que es el algoritmo de YouTube. No sé si a ustedes les ha pasado que, claro, uno bien intencionadamente va a YouTube a buscar un video, porque ahora realmente una de las cosas que hemos descubierto también con la pandemia es que podemos aprender muchísimas cosas en YouTube, y uno va a buscar qué cosa, no sé, yo quiero buscar, no sé, vamos a pensar algo sobre tecnologías de información, algo académico, etcétera, etcétera. Y después de varios clics, gracias al bendito algoritmo de YouTube, uno no sabe cómo terminó viendo no sé, la situación de la guerra en Ucrania, o a lo mejor terminó viendo algunas razas de perros y termina viendo un gatito que está comiendo no sé qué cosa o está haciendo caras. Y claro, y uno se da cuenta que después de una hora ha perdido el tiempo y evidentemente, como dice aquí Telma, a lo mejor ese algoritmo, somos esclavos de ese algoritmo porque es el que nos va guiando. Algo que era fundamental que dijiste, Carlos, esto de los niveles. Yo creo que en la medida en que el algoritmo nos sobrepasa, vamos a ser esclavos del algoritmo. Tenemos que trabajar y esforzarnos por estar sobre el algoritmo, por gobernar el algoritmo o los algoritmos. Creo que puede ser que por ahí esté la clave de este periodo que tú llamabas de transición. Me gustó mucho la palabra, aunque transición siempre me da un poco de nervio en el sentido porque, claro, las transiciones suelen ser un poco, no iba a decir violenta, pero no tumultuosas. Va a requerir más esfuerzo. ¿Es así? Sí, sí, y a veces incluso la palabra transición nos lleva a pensar que es un ciclo interminable, ¿no? Porque siempre usamos, estamos en transición, y hace 20 años decíamos, estamos en transición, y dentro de 20 años vamos a decir, Seguimos en estamos en transición. transición. Entonces es una palabra comodín, pero en el fondo usada en el contexto, claro, el gobierno del algoritmo va porque también las personas aprendamos a usarlo en beneficio del ejercicio que yo hago. Si yo soy un profesional de información y sé que hay un algoritmo que me ayudaron a desarrollar, por ejemplo, para la búsqueda de información en mi repositorio de archivo, entonces le puedo enseñar a las personas, a los usuarios de la institución, al ciudadano, cómo tiene que hacer las consultas para que, como los algoritmos también aprenden, ¿sí? Para que las consultas cada vez sean más precisas. Y a su vez, ese aprendizaje, que es pues, aprendizaje de máquina, vaya jugando a favor de ese usuario final. Y vaya jugando a favor, por ejemplo, en el caso nuestro, como profesionales de información de nosotros, que tenemos que clasificar la información, que tenemos que acceder a la información, que tenemos que valorar la información. Un aspecto relevante para conectar las cosas y también un poco irlas aterrizando en el campo de nuestra profesión es, supongamos que yo diseño un algoritmo o pido a los del área de tecnología que me ayuden a diseñar un algoritmo que a partir de ciertos metadatos de los documentos pueda identificar aquellos documentos que tienen unas características de valor X que puedan ser separados del resto del conjunto. Entonces, eso podría generar procesos de selección automática para conservación o para eliminación, o incluso procesos de eliminación automática sin que medie un análisis a posteriori de si esos objetos que yo he marcado efectivamente en realidad no tienen ningún valor como conocimiento, como información, y yo los podría eliminar de un repositorio de archivo, por ejemplo. Claro, claro. Mira, Aplicando, mira, ¿sí? mira, Carlos, qué interesante. Ya mismo completamos la hora en esta, se ha hecho, ha pasado el tiempo volando en esta tan interesante conversación. Y justo a propósito de lo que tú mencionas, Kennedy aquí en el chat comenta y dice, siendo nuestras profesiones, supongo que está relacionado con las profesiones de la información, en donde estamos orientados a la organización de la información, del conocimiento, y viendo este violento avance de la tecnología,
¿Cuál es el valor añadido que podríamos nosotros generar para no desaparecer? ¿Qué conocimientos y qué actitudes deberíamos tener los profesionales de la información para sobrevivir en esta transición? Qué buena pregunta. Y no es fácil de responder. Voy a hacer un esfuerzo por tratar de ubicarme en el contexto de quien me la está haciendo, pero también en el contexto de nuestra profesión. O sea, las profesiones de la información, cualquiera que ellas sean, son profesiones que están, digamos, dominadas o influenciadas por lo social. O sea, querámoslo o no, nuestras ciencias son sociales, ¿sí? La archivística, la bibliotecología, la documentación, etcétera, son ciencias sociales. Y entonces, en ese sentido, deben atender necesidades eminentemente sociales. Si uno, y nos adelantáramos hacia lo que es capaz de hacer el algoritmo, primero, hay algo que no estamos haciendo y es anticipándonos. O sea, esa alerta de la que hablaba Hugo al principio del conversatorio es, ¿qué nos inquieta? Entonces, cuando está inmediatamente identificada la alerta es, bueno, ¿y cómo lo haría? O empezar a buscar información sobre en países más desarrollados cómo lo están haciendo, porque ya hoy en día están aplicando algoritmos para clasificar información, para desclasificar información, para acceder a información, para eliminar información, para generarle seguridades a la información. O sea, hay una serie de proyectos ya caminando en los países desarrollados sobre los que nosotros deberíamos aprender, por lo menos comenzar a leer y empezar a mirar también, a analizar en los procesos lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos del proceso? Que no es necesariamente algo porque yo creo que todo aporta valor en lo que hemos hecho siempre, pero que al ser sustituido por un algoritmo no me esté generando un desplazamiento profesional, porque mi concepto de formación es mucho más elevado y no estoy pensando de manera mecanizada la profesión, que es lo que siempre nos ha llevado al cuestionamiento respecto de cuál es el impacto de una profesión cualquiera de las ciencias de la información, por ejemplo, la archivística o la bibliotecología. Y ahí tendríamos que mirar cuáles son los problemas de la sociedad. O sea, el algoritmo no va a resolver los problemas de la sociedad. Quien tiene que estar pensando en los problemas de la sociedad somos nosotros. Y los problemas de la sociedad hoy en día en relación con el conocimiento, y el conocimiento está cada vez más en formatos digitales, tienen que ver con las dificultades para acceder a ese conocimiento, las dificultades para tener acceso a un conocimiento con pertinencia, las dificultades para respaldar mis derechos como ciudadano, las dificultades para poder integrarme a los beneficios de las sociedades democráticas desarrolladas, a los beneficios de la economía. Ahí tiene un impacto muy grande la profesión nuestra, preservando la memoria, asegurando que esa memoria siempre esté disponible, generando puentes entre la información y los usuarios, que no siempre se van a dar de manera automática. ¿Cuántas veces no le pedimos al algoritmo de Google que me busque un documento, Google Scholar, que me busque un documento X, o al algoritmo que puede estar en un catálogo de una biblioteca que me busque un documento y no me encontró el documento? Nada de lo que me trajo me servía. Ahí hay una oportunidad de trabajo para los profesionales de la información, con el fin de dejar atrás eso operativo, que es lo que efectivamente va a comenzar a automatizarse primero, y que nos está generando riesgos profesionales serios. Antes de una pregunta sobre justo la anterior lámina, me pareció muy interesante. No sé si te voy a poner en apuros con la siguiente pregunta, porque a mí me parecen todas estas habilidades que tú mencionas de ahí como actitudes, ¿no es cierto? Estas destrezas como que son claves en todas las profesiones. Tú, que ya tienes mucha experiencia, sobre todo en el área docente, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cuál crees que es la actitud, la que tú más valoras, por ejemplo, en un profesional de la ciencia de la información? Está bien a lo mejor que que sepa trabajar en equipo, pero a lo mejor tú valoras más la creatividad, etcétera, etcétera. Tú, con tu experiencia, ¿cuál crees que debe ser una actitud como la que no debemos olvidar, la que nunca debe faltar en esta No, formación? no, yo creo que hoy en día la principal es la capacidad para trabajar en equipo, porque a los profesionales de la información se nos ha olvidado que nuestro trabajo profesional no puede ser posible sin la intervención y la conexión con otras profesiones.
el archivista hoy, el bibliotecólogo hoy no puede trabajar sin el apoyo de los ingenieros, no puede trabajar sin el apoyo de los administradores, no puede trabajar sin el apoyo de un abogado, no puede trabajar sin el apoyo de un historiador o de otras profesiones. Y eso se reduce un poco al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Nosotros en el pasado podíamos hacer cosas como profesionales de manera autónoma y no tenía necesidad de contar con otros. O sea, yo tenía el conocimiento y lo podía hacer. Pero en el mundo digital de hoy, no, eso no se puede hacer. Pero digamos, de estas 8, yo creo que hay 3 adicionales que son fundamentales. La capacidad de liderazgo, que la conecto con la iniciativa. Muchas veces nos quedamos quietos, o sea, como inertes. Vemos el problema, pero no actuamos. Y no actuamos en muchas ocasiones porque sentimos que no tenemos capacidad de liderazgo o porque carecemos de ella y la podemos desarrollar. Eso es algo que se puede aprender. Y finalmente, nosotros estamos en una sociedad para resolver los problemas. Entonces, un poco parecido, digamos, en relación a lo que hablábamos al principio, en esta época de transición en donde a lo mejor nos estresamos y hasta nos puede causar miedo, necesitamos esa iniciativa para movilizarnos y no justamente para inmovilizarnos y estancarnos, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, Sí. y fíjate que también a veces uno dice, así como MIT y otros expertos pronostican que profesiones como la nuestra, por lo menos como la conocemos, van a desaparecer. Y nos mencionan nuevas áreas de formación o nuevas carreras profesionales que van surgiendo, pues uno comenzaría a decir, bueno, cómo hago para mantener vigente el conocimiento que yo tengo? Pues precisamente aprendiendo de los demás, creo yo. O sea, hay una serie de aprendizajes en otras profesiones que nosotros estamos desconociendo completamente. La capacidad de interactuar con quien ya se ha enfrentado a una situación similar. Habrá oficios que han desaparecido y algunas muy pocas profesiones que han desaparecido por causa de las tecnologías de la información, pero la historia también nos ha demostrado que en muchos casos se han transformado las profesiones y han mejorado su estatus y han mejorado sus posiciones sociales y con ello posiciones económicas, por supuesto, relacionadas con un mayor bienestar para las profesiones, en este caso particular las profesiones de las ciencias de la información. Si a mí me preguntaran hoy, entre un profesional de un nivel de ciencias de información que es capaz de resolver problemas complejos de la sociedad, a un técnico de archivo que es capaz de clasificar documentos, foliarlos y guardarlos en una carpeta, ¿cuál de estos dos va a ser primero reemplazado o desplazado? Pues para mí el técnico. Porque los documentos en papel están desapareciendo y ya no necesito un técnico para que me clasifique documentos electrónicos. El sistema lo hace directamente. Entonces, el técnico es el que va a desaparecer, por lo menos ese tipo de técnico. Se tendrá que crear un técnico distinto en las especialidades de las ciencias de la información, si es que en algunos países existe tecnicaturas, pero no habrá ese grado de incertidumbre que podríamos llegar a tener si nosotros no trabajamos proactivamente en identificar dónde se encuentran esas amenazas que puede tener el desarrollo de las tecnologías frente al ejercicio de la profesión que nosotros tenemos actualmente. Y con esta última lámina que nos presentas, creo que también nos das algunas pautas muy interesantes. Yo creo que la evolución de estas profesiones tienen que ver también con la combinación de estas nuevas tendencias. Entonces, a lo mejor un gestor documental puede ser que estén entredichos si es que agrega o no valor, pero un gestor documental de información, no sé, digital o la gestión documental sostenible, verde, ¿no es cierto? O la inteligencia aplicada a la bibliotecología, a lo mejor van dando este espacio de progreso y de crecimiento. Yo creo que no queda sino en nuestras manos de tener lo que tú decías de esa iniciativa, ese compromiso para formarnos, conocer y quizás también como estamos haciendo ahora, reflexionar alrededor de estos temas. Y mira, estás tocando un punto clave que tiene que ver con estos nuevos conocimientos que debemos desarrollar nosotros. Si tú miras las ofertas de empleo que se ofrecen en los Estados Unidos para los record managers o para los archivists, aunque ellos allá las tienen un poquito más diferenciadas que en el modelo latinoamericano, entra a ofertas de empleo de organismos federales de los Estados Unidos y te das cuenta de los perfiles que están pidiendo. O sea, no me estoy refiriendo únicamente al conocimiento, sino a lo que va a hacer esa persona con el conocimiento, porque el conocimiento puede ser el mismo. Yo puedo tener un conocimiento en preservación digital, en analítica de datos, etcétera. Yo eso lo puedo tener,
pero el qué soy capaz de hacer con eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿eso dónde lo ponen las ofertas de empleo en los Estados Unidos? En el perfil. O sea, además de que dice, necesito a alguien que sepa esto, dice que sepa y que sea capaz de, con eso, hacer esto. Entonces, gestionar procesos de investigación basado en la analítica de los datos de ta. Y uno dice, uy, pero yo a eso no me he dedicado. Y muchas de esas competencias que están pidiendo los nuevos empleos para los archivistas norteamericanos, por lo menos las que yo he tenido la oportunidad de ver, tienen componentes digitales, o sea, tienen un fuerte componente digital, sin dejar de lado los componentes de carácter social que evidentemente son transversales, pero como la sociedad es digital, los conocimientos tienen que ir alineados con esa sociedad digital. Yo tengo que saber para qué me sirve la inteligencia artificial. Si yo no sé para qué me sirve la inteligencia artificial, definitivamente va a llegar un ingeniero como Hugo y me va a reemplazar. Si yo no sé para qué me sirve la ciencia de los datos y la analítica de los datos, va a llegar un científico de datos, que podría ser un economista, por ejemplo, que ha trabajado con Big Data y me va a reemplazar en un servicio de información, o sea, en un servicio de información. Entonces, si es que hago yo con el conocimiento para poder ubicarme en un escenario complejo, en donde claramente estamos viendo que hay unas amenazas, claro. El solo hecho de que exista inteligencia artificial ya es una amenaza. Claro. ¿Frente a quién? Frente a quien no está preparado para lidiar con eso. Y es una oportunidad para quien sabe cómo utilizar la inteligencia artificial, para quien sabe cómo utilizar el aprendizaje de máquina, cómo, oiga, esto lo puedo usar en mi trabajo de gestión documental, sí lo puedo usar en mi trabajo. Entonces, si yo lo traigo, lo incorporo, en ese caso particular, ese profesional no va a ser desplazado, sino va a ser incorporado a ese proceso de transformación. Mientras que el otro, que no sabe ni siquiera cómo hacerlo, pues se va a quedar mirando y de pronto lo van a hacer a un ladito y le dicen, venga, que aquí ya hay alguien que sabe trabajar de inteligencia artificial, no sabe de archivos, pero pues no necesitamos, más bien que se lea los manuales a ver si aprende de manera autodidacta y autónoma, y usted ya está a un lado de la organización. O sea, hay que balancear esos dos escenarios. El escenario actual que vivimos, las tendencias emergentes que definitivamente no pueden ser desestimadas, y las amenazas y oportunidades que están allí, que pueden en algún momento subir o bajar dependiendo del uso que yo haga de ese conocimiento como profesional de información. Si hoy, por ejemplo, quienes nos están escuchando en este conversatorio, no salen a tratar de buscar aplicaciones que tengan que ver con el uso de la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, el blockchain, por ejemplo, que también está basado en algoritmos, y sus aplicaciones en gestión documental, están abajo del lado de las amenazas. Si hay profesionales que ya están empezando a hacer cursos, yo tengo colegas que están comenzando a hacer cursos, por ejemplo, de inteligencia artificial, cursos básicos, o sea, entender qué es eso. Ellos están aprovechando las oportunidades. Ellos claramente van tras de la oportunidad, no se están viendo amenazados. Claro, entonces muy interesante lo que planteas, Carlos, al final es, no solo, o sea, un poco la ventaja y la oportunidad tiene que ver con no solamente saber, sino saber hacer, saber aplicar. Yo le incluiría ahí tal vez también el saber ser, ¿no es cierto? El saber con esta actitud ética, saber aplicar estos conocimientos. Así que nada, no sé si quieres con algo más concluir, ya estamos justo combinando el tiempo de No, este no, planificado. no, pues básicamente agradecerte, este es un espacio, se nos fue, cuando son conversatorios se nos va muy rápido. Pues qué bueno que hubiera sido un espacio de conversación, porque a veces cuando los espacios son un poquito más duros en términos de la rigidez, porque uno está explicando como la lógica de un determinado conocimiento, no da espacio para las preguntas, no da espacios para las reflexiones, y esto que estamos hablando apenas lo estamos comenzando a discutir. Yo creo que este será el primer webinar que se ha hecho, por lo menos que yo haya visto, que tenga que ver con cuestionarnos acerca de nuestro papel frente al uso de estas nuevas tendencias que llegaron para quedarse, y que nosotros no debemos dejar de considerar como un aspecto fundamental de nuestra formación profesional, para asegurarnos precisamente cómo las aprovechamos, o sea, hacer observatorio, hacer inteligencia
de conocimiento, buscar qué está pasando en el mundo y que me puede impactar el trabajo que yo hago positiva y negativamente, de manera que eso me permita actuar. O sea, no quedarme inmóvil frente a los cambios que están surgiendo, porque el profesional que se quede inmóvil es el profesional que sí va a ser desplazado. Yo todavía no utilizaría la palabra desaparecer, pero sí desplazar. Excelente, yo creo que justamente en esta última frase de cierre tú bien mencionas, es clave estos espacios para identificar tendencias, conocer y aprender más, pero también fortalecer esta cooperación. Así que nada, yo agradecerte, Carlos, por tu generosidad, por esta charla tan enriquecedora. A las personas que están presentes también agradecerles por su interés, por las interesantes preguntas. Saludos a todas las personas que se conectaron desde México, Guatemala, Perú, etcétera, etcétera. Una buena tarde a todos y muchas gracias nuevamente, Carlos. Gracias a ti nuevamente, Hugo, por la invitación. Espero volver aquí a este espacio tan interesante que tienes. Una buena tarde. Chao.